El 21 de diciembre de 2001, Argentina apareció en la primera página de la mayoría de los diarios del mundo. Las manifestaciones sociales habían presionado la renuncia del presidente de la Rúa, luego de la dimisión de todo su gabinete, conocida el 19 del mismo mes. El 22, la Asamblea Legislativa acogió la propuesta del Partido Justicialista de nombrar al gobernador Adolfo Rodríguez Sá como presidente provisorio por 60 días, convocando a elecciones para el 3 de marzo de 2002. Sus medidas populistas y las presiones políticas motivaron su renuncia el 30 de diciembre. El 1 de enero de 2002 se posicionó como presidente Eduardo Duhalde, elegido por la Asamblea Legislativa, para terminar el periodo en el 2003. Se trató del estallido de una crisis económica, política y social que venía incubándose y cuyo momento clave se había pospuesto. La hiperinflación que concluyó con el gobierno radical creó un clima catastrófico, propicio para los acreedores externos, aliados o fracciones empresarias locales. Delinearon un profundo programa de reformas estructurales diseñado para maximizar ganancias privadas a costa del patrimonio público y del ya debilitado proceso de acumulación local. Serán las reformas estructurales de los 90, acompañadas por el plan de convertibilidad lanzado en 1991, las causas más próximas de la crisis del 2001. Bueno, ¿de qué trabajabas? Teníamos una fábrica y comercialización en negocios propios de ropa de chicos. ¿Tuviste algún tipo de miedo de tu futuro en el país? Sí. Me tengo que Quería explayar. seguirte, claro. Sí, pues nosotros en esa época, en el 2001, teníamos 30 años, 30 y pico de años, y bueno, nada, veíamos como la idea era también a ver si nos podíamos ir del país o cómo seguir. ¿Cómo le iba a tu comercio en ese momento? Relativamente bien. Es Argentina y nunca es todo muy cíclico acá en el país. Estás arriba, estás abajo. ¿Fuiste parte de la movilización social que hubo? No. ¿Qué opinabas de ella? No, está perfecto. Lo único que a veces nunca fui a participar activamente en marchas y esas cosas. ¿Crees que la crisis era pronosticable? Sí, ya se veía venir de que cada vez las cosas iban peor. Entonces podríamos decir que el malestar en la calle era algo que se notaba. Sí. ¿De qué forma podrías? Y la gente con mal humor, comercialmente pocas ventas, no sabías, no había precios de materia prima. Nada, lo habitual de otras veces, pero esta vez como más potenciado. ¿Crees que el gobierno de Menem influyó de alguna forma en lo que pasó durante el periodo de la Rúa? Pienso que sí, pero bueno, no hay forma, no sabría decir específicamente con qué, pero creo que acá nunca, ningún político es distraído con lo que pasa en la realidad. ¿En qué grado te afectó la medida establecida por Caballo denominada el corralito? Gracias a Dios a mí no mucho, porque no tenía, en ese momento no teníamos tanta plata en el banco, así que como han afectado a otros conocidos, prácticamente poco y nada. Entonces, ¿podríamos decir que tu actividad económica no se modificó mucho o sí? No, sí se modificó porque las ventas cayeron abismalmente. Nosotros para esa época, eran para las fiestas, teníamos que todas las noches, teníamos en el centro de Lomas el negocio y todas las noches lo teníamos que vaciar porque por el miedo de los saqueos, porque se empezaba a correr la voz de que bajaban de tal lado y que estaban robando, y entonces abrías ese negocio 2 horas, lo cerrabas, a la noche tenías que sacar la ropa.
por los miedos a los saqueos. ¿Volviste a confiar en los bancos argentinos después del corralito? Nunca, no confié ni antes, ni después, ni ahora. ¿Y crees que la gente le tomó cierta desconfianza después de eso o siguió normal? Todo pasa en este país, así que y lamentablemente los bancos son necesarios para, más como son las leyes ahora, son necesarios y hasta obligatorios. ¿En tu comercio tuviste que establecer algún tipo de cambio rotundo o drástico? No. Bueno, ¿qué precauciones tomaste con respecto a tu economía o tu seguridad social, además de vaciar el local? No, comercialmente empezamos a producir menos, comprar menos telas, porque tampoco no había precios, así que no podías producir. A trabajar más sobre el pucho, no contratas gente, no te expandés, porque no puedes confiar ni en las políticas que van a hacer. Entonces uno va sobre seguro y no está tranquilo sin hacer grandes movimientos. ¿Se presumía que De la Rúa iba a dejar el mandato? Yo personalmente no, al principio no creí que iba a renunciar. Los últimos días ya era como un clamor popular de que se tenía que ir y nada, se terminó yendo. Bien. ¿Y sobre el tema del desfile de presidentes? Me pareció algo patético para el país porque esa seguidilla de presidentes lo único que hacían era propuestas sin sentido, populistas, que no sirvieron absolutamente para nada, sino para seguir hundiendo la situación. ¿Y las fiestas, Navidad, Año Nuevo, fueron diferentes? ¿Las vivieron diferentes? Sí, porque se habló exclusivamente de política, de cómo seguir, fue el comentario de todo lo que pasó y nada, de cómo se iba a seguir, los miedos que todos teníamos. Fueron unas fiestas un poco raras. Me imagino. ¿Y el tema de vacaciones, cómo era irse de vacaciones en comparación? Y nosotros justo nos íbamos a ir 15 días y nada, nos quedamos más tiempo porque estábamos averiguando y cuando nos estábamos volviendo nadie te vendía materia prima, no había precios de materia prima, en mi caso telas, cierres, etiquetas, no existía una lista de precios y los únicos que algo te vendían a un precio totalmente exorbitante que fuera de lugar, que entonces, digamos, toda esa temporada se empezó como un mes más tarde porque no había precios de referencia para poder fabricar. ¿Vos crees que toda esta crisis, todo este lío se podría haber evitado? Sí, totalmente, con planes más serios económicos, pensar en el futuro a largo plazo y no pensar para la próxima elección de quién va a ganar. Hasta que acá no se empecemos a pensar en nuestros nietos y no en nosotros mismos. ¿Y crees que esto que pasó qué consecuencias a futuro generó la crisis del 2001? Y cada vez más pobres, a nivel sociedad, a nivel personal, empobrecidos no nada más económicamente, sino como sociedad, como cultura. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Al día de hoy hay familias enteras que no han conseguido trabajo, y padres que no han visto a sus hijos, hijos que no han visto a sus padres trabajar y así sucesivamente. Si no hay una cultura de trabajo, es difícil conseguir un montón de cosas. ¿Cuál crees que fue la medida tomada en ese año como que dirías que fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Crees que hay una que haya sido capaz como la más importante, la peor, por así decirlo? El estado de sitio. ¿Por qué? Y el estado de sitio, en teoría, es que te saca muchas libertades, no
no se pueden reunir más de 3 personas, horarios para salir, más o menos algo parecido, entre comillas, a lo que fuera la pandemia. Pero, digamos, el estado de sitio hasta ese momento había sido, si mal no recuerdo, el estado de sitio hasta ese momento solo había sido declarado por gobiernos militares y no por gobiernos democráticos. Bien, y como un broche de oro, ¿una palabra con la que definirías ese año? Perdido. Bueno, muchas gracias por participar en la entrevista. De nada. Para muchos observadores no se trató de una sorpresa. Desde 1999 era de público conocimiento el ingreso del país en una compleja situación que había menoscabado la confianza interna y externa. La crisis argentina, origen, evolución, elecciones sobre el futuro, recesión, alto desempleo, inflación negativa, déficit fiscal desbordado, crecimiento de la deuda y debilitamiento del sistema financiero. El 10 de diciembre de 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa y nombró como ministro de Economía a José Luis Machinea, para que liderara el proceso de contención de las dificultades económicas. El 6 de octubre del 2000 renunció el vicepresidente Carlos Álvarez por escándalo sobre soborno de la Rúa al Congreso. Esto provocó el cierre de los créditos externos. No obstante, el 18 de diciembre del 2000 se recibieron 40 millones del FMI, el tamaño de la deuda externa colombiana total. El 2 de marzo del 2001 renunció el ministro de Economía y el gobierno cambió todo el gabinete intentando cumplir las exigencias del FMI. El 16 de marzo, el gobierno presentó su plan de ajuste fiscal, provocando la renuncia de 3 ministros que estaban en desacuerdo. 2 días después, el gobierno convocó a un acuerdo político nacional y nombró a Domingo Cavallo como el tercer ministro de Economía en 19 días. Cavallo fue el creador de la ley de convertibilidad, que había logrado acabar con la hiperinflación 10 años atrás y contaba con suficiente aceptación en el FMI. El 10 de julio de 2001, Cavallo presentó su plan para cumplir con el punto de consenso de Washington, que recomienda déficit fiscal cero, reduciendo gastos. El 30, el Senado aprueba la ley con compromiso de gastar solo los recaudos y reduciendo en 13% los salarios y pensiones públicas. El 14 de octubre, el peronismo ganó las elecciones, donde se renovó la totalidad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. El 1 de diciembre se anunció el gran detonante de la crisis, el corralito financiero. Consistió en limitar la cantidad de dinero que los ahorristas podían extraer del sistema financiero. Bueno, acá estamos con Clara, una persona que evidenció los hechos de la crisis del 2001. Y entonces, en ese momento, ¿qué estabas haciendo vos? Y yo en ese momento estaba cursando mi carrera en la facultad, en la UBA. Estaba en primer año de la facultad y iba todos los días a la sede que estaba en Avellaneda. Ok, y como estudiante, ¿qué pensás de todo lo que estaba pasando? Y en ese momento era muy raro porque, bueno, recién me insertaba, digamos, de una manera en lo que era la vida del estudiante y empezar a formar parte de todo eso. Y fue muy raro. La realidad es que yo lo viví como con miedo. Eso fue lo que sentí en realidad. Ok, y como con ese miedo, ¿tuviste miedo del futuro en el país, de tu futuro en el país? No, la realidad que no. La realidad que no porque en ese momento, mal que mal, seguíamos estudiando, los profesores nos acompañaban un montón, ninguno faltó en ningún momento, no perdí clases tampoco. Como te digo, tenía miedo de por ahí andar por la calle, de subirme al transporte público, pero no miedo a mi futuro, porque la realidad es que estaba muy esperanzada con lo que estaba estudiando, me gustaba un montón y no sentí miedo. Realmente miedo a mi futuro no, en ningún momento.
Ok, ¿y fuiste parte de las movilizaciones sociales que hubo? No, de ninguna, no. Siempre me mantuve bastante alejada de todo lo que era político en la facultad. Y entonces, ¿tu opinión de ella fue que es mala? ¿Decís pertenecer a las movilizaciones o No, el tema de las movilizaciones en sí, no de pertenecer. Y no, la realidad es que justo en ese momento habían pasado muchos hechos muy desafortunados y desagradables para la sociedad. Inclusive hubo represiones y demás, y bueno, tenía 18 años y la realidad es que tenía miedo. Eso es lo que más recuerdo de ese momento, que pasó hace 20 años. Que tenía miedo, yo era lo que sentía. Viví varias experiencias de que le tiraron piedras a los trenes y bueno, y lo que se veía en la tele, ¿no? Que era lo que más vivíamos, el tumulto y la gente en disturbios y demás, inclusive gente muerta. Tenía miedo a eso. Creo que por ese motivo no formé parte de ninguna movilización. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, de nada, espero haber servido de algo. La crisis del 2001 quizá haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. No se trató desde ya de una mera crisis económica, sino que se puso en juego la posibilidad de la continuidad del Estado Nacional como entidad con capacidad de autogobierno. Hacia fines de aquel año, la disolución de los vínculos políticos, económicos y sociales llegó a un punto tal que no podía garantizarse las condiciones para la supervivencia normal de amplias franjas de la población. El colapso del aparato productivo, bancario y las finanzas públicas fue solo la expresión económica del derrumbe de toda la sociedad. A diferencia de un cataclismo, no fue un producto de la naturaleza, sino de la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la nación. Habiendo tocado todos estos temas, llegamos a la conclusión en el que todo depende a qué sectores se esté priorizando. Si las políticas apuntan a preservar la salud del sector financiero y se inyecta muchísimo dinero en los bancos y se sigue cumpliendo todas las obligaciones de la deuda externa, vas a tener un tipo de resultado. Pero evidentemente son fondos que le estás quitando a otros sectores, como puede ser el mercado interno, las pequeñas empresas, los sectores más pobres, las jubilaciones, etc. Y quien paga, en definitiva, los costos de la crisis terminan siendo los más desfavorecidos. Hay sectores en el que la crisis aumenta sus ganancias, reciben beneficios desproporcionados, mientras que sabemos que una enorme mayoría se ve muy golpeada. Entonces, me parece que la decisión de qué tipo de medidas y políticas adoptar te va a cambiar completamente el panorama de qué intereses se están protegiendo y a quiénes se está favoreciendo. Evidentemente, fue correcto priorizar el mercado interno, la producción, la reactivación en general, que permitió generar un nivel importante de crecimiento, y no digo de desarrollo, porque todavía obviamente hay una enorme deuda distribuida en el país.